There's only one bitch. The real one. Britney. Hola wows, ¿qué tal estáis? Se van a cumplir 2 años del movimiento Free Britney, que si ya de por sí estaba causando bastante ruido, se incrementó con la reciente publicación del documental Framing Britney Spears, realizado por el New York Times. Para los que aún no hayan visto el documental o para todos aquellos que quieran saber qué está pasando con Britney Spears, incluyendo acontecimientos ocurridos esta misma semana, os he preparado un resumen con las claves más importantes para entender el movimiento Free Britney, así como una guía rápida con todo lo que necesitas saber. Y empezamos, estamos en Wow, ¿qué pasa? Y esto es... It's Music Search. Antes de empezar, os recuerdo que ya están abiertas las votaciones para elegir a los ganadores en los Wow que pasa Movies TV and Music Awards. Os dejo el link en la descripción para que veáis los nominados y podéis votar por vuestros favoritos. Es imposible pensar en el año 2007 y no relacionarlo con Britney Spears, ya que nos entregó uno de los momentos más impactantes y lamentablemente icónicos de la cultura pop. Me estoy refiriendo a su rapada de cabeza que dejó en shock a todos, siendo noticia mundial, así como su famosa agresión con un paraguas a un paparazzi unos días después. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Britney tuvo un mal día y decidió raparse la cabeza y liarse a golpes con todo el que se cruzaba en su camino? Pues no. Britney llevaba años siendo acosada por los paparazzis, llegando a convertirse en la mujer más perseguida y fotografiada de la historia, algo tan solo comparable a lo que sufrió la fallecida Lady Di. Por eso muchas de sus canciones tratan sobre el acoso mediático, culminando con el tema de 2007 Piece of Me, que vendría siendo como los ahora famosos Roast Yourself, donde se burlaba de todo lo que la prensa decía de ella. Este acoso de los paparazzis creció cuando se casó y tuvo hijos, poniéndola en la mira de todos que criticaban cualquiera de sus movimientos y la llamaban cosas como mala madre. En varias entrevistas que concedió Britney en aquella época, manifestó lo frustrante que era para ella el acoso mediático y que todos pudieran opinar y hablar cosas terribles de ella como madre, de sus hijos y su matrimonio. En todas estas entrevistas, Britney se veía triste e incluso no podía evitar romper a llorar. Su divorcio y la pelea por la custodia de sus hijos no hicieron más que incrementar el acoso de los medios, y fue en ese momento cuando explotó y decidió raparse públicamente. Fue como decir, ¿me quieren? Pues aquí me tienen, espero que lo estéis grabando todo. En el documental se toca un tema en el que no voy a profundizar tanto para no desviarme de la historia, pero creo que sí merece la pena mencionarlo porque al final todo suma, y es el trato misógino que recibió Britney Spears, sobre todo durante los primeros años de su carrera musical, donde a los medios de comunicación parecía interesarles más su virginidad o si ya le habían crecido los pechos que sus logros profesionales. Y sobre todo causó una gran polémica que mostraran a Justin Timberlake haciendo unas declaraciones nada respetuosas hacia Britney después de que cortaran, hablando sobre su vida sexual. Did you Britney Spears? Come on, man. Okay, I did it. No. It's Britney, bitch. Como os decía antes, el 2007 no fue el mejor año para Britney, ya que su rapada de cabeza no fue más que el principio de una crisis mental, emocional. Britney estaba rota. Los medios se habían encargado de romperla y de sacar aún más provecho de toda esta crisis, humillándola y burlándose de su desgracia, lo que provocó que Britney, en lugar de ir a mejor, fuera a peor. En enero de 2008 fue arrastrada de su casa por miembros de los bomberos y el servicio médico ante la mirada, obviamente, de todos los paparazzis y llevada a un hospital de salud mental donde permaneció un tiempo internada. En el documental podemos ver al paparazzi que fue agredido por Britney con el paraguas contando su versión, y rescato 2 cosas que me dejaron en shock. La primera es la gran cantidad de dinero que se ganaba normalmente fotografiando a Britney, y más aún aquella noche al cubrir su propia agresión. La crisis de Britney, como hemos dicho, vende y mucho. But it was a good night for us because it was a money shot. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business. Y la segunda cosa que dijo es que si Britney realmente estaba tan molesta con el acoso mediático, debería haberlo dicho, a lo que la entrevistadora, molesta, le contesta: What about when she said leave me alone? ¿Os suena la frase no es no?
Debido al estado de salud mental de Britney, un juez le otorgó a su padre su tutela temporal que unos meses después se volvió permanente. Una tutela es básicamente un poder para tomar decisiones en nombre de personas que no pueden cuidarse ellas mismas o de su dinero, un caso muy común en personas de la tercera edad. Una vez que ella sale del hospital y descubre que su padre es ahora su tutor legal, controlador de todas sus acciones y hasta de sus finanzas, Britney contrata a un abogado para que la defienda en el caso de la tutela, y su mayor petición fue que si iba a tener que estar bajo una tutela, al menos que no fuera su padre el tutor, que se le pusiera a un profesional experto en esos casos. El juez desestimó no solo esta petición, sino el hecho de que este abogado la representara, ya que al estar bajo una tutela, ella al parecer no tendría la capacidad mental para elegir su propio abogado, y este solo podría elegirlo su padre, o sea, la persona contra la que ella quería luchar. Britney Spears en ese momento perdió cualquier derecho o capacidad de decisión sobre su vida, profesión y finanzas, como por ejemplo tener una cuenta de banco propia, gastar su propio dinero, decidir sobre sus proyectos artísticos, quién forma parte o no de su equipo, casarse, embarazarse, salir sola a la calle, usar su teléfono sin supervisión, elegir sus médicos y sus abogados o incluso votar en las elecciones presidenciales. En resumen, Britney solo puede hacer lo que su padre le autorice que haga y su opinión no cuenta para nada. Esta tutela, en la que Britney lleva 13 años, es además la más estricta que hay en Estados Unidos, porque en las tutelas existen grados y Britney tiene una tutela que se suele utilizar para personas que están en coma. Y al menos que yo sepa, una persona en coma no podría haber publicado durante estos 13 años 4 discos con sus respectivas promociones, grabado vídeos musicales, protagonizado 2 giras mundiales, tenido un show residencial de 4 años en Las Vegas, asistido a alfombras rojas, entregas de premios y colaborar como jueza y coach en un reality show de máxima audiencia, entre otras muchas actividades. Entonces, cuando una persona bajo la tutela más estricta realiza todas estas actividades, perdón, pero no es una incapacitada mental o física, es una esclava. Britney Spears está siendo esclavizada por su padre, quien se lleva todo el beneficio del duro trabajo que ella hace. Hay un momento importantísimo en el documental en el que una antigua directora de marketing de la disquera que publicó los primeros discos de Britney explica que su madre era la que estaba siempre con ella viendo por el bienestar de su hija, ya que su padre tenía problemas con el alcohol y entraba y salía de centros de rehabilitación, y que en cambio la única vez que lo vio en persona, este le dijo: mi hija va a ser tan rica que me va a comprar un bote. That's all I'm gonna say about Jamie. Y a este señor es al que le dan la tutela de su hija, celebridad mundial y multimillonaria. En los últimos años, Britney comenzó a volverse muy activa en Instagram, compartiendo toda clase de vídeos de sus actividades diarias, que van desde disfrutar con sus hijos hasta desfilar vestidos en su sala, bailar, hacer ejercicio, momentos con su novio o incluso pintar cuadros, pero jamás menciona el tema de la tutela ni nada que tenga que ver con su carrera artística. El extraño comportamiento que muestra en sus publicaciones, sumado a su apariencia física no siempre demasiado favorable, empezó a suscitar todo tipo de teorías entre sus seguidores y los medios de comunicación, algunos diciendo que ya perdió completamente la razón, otros argumentan que es su única manera de distraerse estando encerrada y controlada todo el día, y también comenzaron a especular sobre posibles mensajes ocultos que Britney deja pidiendo ayuda sin poder pedirla abiertamente, ya sea por miedo o porque también le estén controlando lo que puede o no publicar en Instagram. Unas chicas decidieron abrir un podcast en 2017 llamado Britney's Gram para comentar y analizar a manera de entretenimiento las publicaciones que hacía Britney, notando cada vez más que había algo oscuro detrás de todas estas publicaciones, por lo que comenzaron a investigar y descubrir que hay cosas en el caso de la tutela un tanto sospechosas. En enero de 2019, Britney da la noticia en Instagram de que se cancela su nueva residencia en Las Vegas por motivos de salud de su padre, y después desaparece de sus redes sociales por un tiempo, hasta que en abril se filtra a los medios que se encuentra internada en un hospital de salud mental. Esto suscita todo tipo de teorías, siendo la más apoyada que aquí Britney ya se había comenzado a rebelar contra la tutela y sobre todo contra su padre, negándose a trabajar, por lo que su padre la mete en una clínica en contra de su voluntad solo para demostrarle quién manda y que los medios de comunicación hagan eco de la noticia, para que quede claro que sigue siendo inestable mentalmente. Las chicas del podcast reciben un mensaje de voz de alguien que trabajaba en el hospital confirmando que Britney se encuentra en ese hospital retenida en contra de su voluntad desde hace meses, por lo que lanzan un podcast de emergencia contando la noticia
y deciden anunciarlo en redes con el hashtag Free Britney, sin saber que esta expresión se convertiría en un fenómeno mundial y en un movimiento activista que lucha por la libertad y los derechos de Britney Spears, siendo apoyado públicamente incluso por otras celebridades. This is Rose McGowan saying, Free Britney. Pues no, desgraciadamente Britney aún no es libre ni de la tutela ni de su padre. Aún todo este asunto se encuentra en los tribunales, pero al menos ya le concedieron a Britney el derecho de elegir un abogado que la defienda y a través de él sabemos que decidió que no va a trabajar hasta que no se libere de su padre, poniendo un hasta aquí que ya está teniendo las primeras consecuencias profesionales que seguramente no le estén haciendo nada de gracia a su padre ni al equipo que está detrás de toda esta manipulación. Por ejemplo, a principios de 2020 se abrió en Los Ángeles la atracción temática Britney The Zone, que fue apoyada y promocionada por Britney en sus redes, pero después de meses del estreno se hizo público que Britney se negó a hacer acto de presencia en la atracción, actividad que estaba pactada por contrato, por lo que su equipo tuvo que pagar $1 millón en concepto de multa por incumplimiento. También su disquera debe estar que arde, ya que Britney debería haber grabado y publicado un nuevo álbum durante 2020, pero incluso con los estudios de grabación pagados y los productores contratados, Britney se negó a grabar, motivo por el cual la disquera empezó a lanzar canciones inéditas del último disco de Britney de 2016 e incluso publicó una reedición de este disco con las nuevas canciones tratando de llamar la atención de los fans. Como os decía al principio, el movimiento Free Britney ha tomado más fuerza desde la publicación del documental, siendo tendencia durante varios días y al parecer fuentes cercanas a Britney aseguran que ella ya lo ha visto, se sintió muy emocionada con las muestras de cariño hacia ella y la motivó más que nunca para seguir luchando por su libertad. Seguramente el documental también motivó a que Sam Asghari, novio de Britney Spears desde que grabaron juntos el vídeo de Slumber Party en 2016, decidiera pronunciarse en su Instagram, donde ha sorprendido hablando directamente sobre el padre de Britney, llamándolo idiota y exponiendo cómo constantemente trata de controlar su relación, poniéndoles obstáculos en el camino. Unos medios lograron entrevistarlo esa misma tarde y en lugar de guardar silencio, dijo que seguía sosteniendo lo que publicó en Instagram y que solo se arreglarán las cosas con su suegro cuando empiece a tratar bien a su hija, por lo que con estas palabras confirmó públicamente el abuso que Britney sigue sufriendo por parte de su padre. Voy a cerrar todo este resumen con algo muy importante que dice la que fue su representante y mejor amiga de la familia durante los primeros años de su carrera, y es que sabe que en algún momento la propia Britney podrá sentarse y contarle al mundo su historia y que en ese momento todas las piezas encajarán. Creo que ese momento sería histórico, no solo por lo que Britney contara, sino porque el hecho de que lo estuviera haciendo significaría que ya es libre. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo esto que está pasando con Britney Spears y si habéis visto el documental, qué os ha parecido. Regaladme un super like si os ha gustado el vídeo. Seguidme en mis redes sociales, os las dejo en la caja de descripción. Recordad que cada semana subimos un vídeo de cine con Edu y otro de música conmigo. Suscribiros a Wow ¿Qué pasa si aún no lo habéis hecho? Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Wow ¿Qué pasa?